El día de hoy comenzamos una nueva sección en el libro de Apocalipsis, la serie que venimos trayendo. Y corresponde a la apertura del libro. Si se recuerdan, lo último que vimos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, cuando el Cordero, aquel que es digno de estar al lado de la presencia del que está sentado en el trono, puede tomar el libro. Y dijimos que el libro es el contenido de los decretos de Dios. Nadie, según Juan aparentaba ver, podía llevar a cabo los decretos de Dios. Y Juan lloraba, hasta que un ángel lo consuela y le explica que el Cordero que fue inmolado, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y él es digno de tomar el libro. La escena del capítulo 5 finaliza con el Cordero tomando el libro y entonces todos los seres celestiales adoran al que es digno. Y a partir del capítulo 6 entonces se nos va a mostrar lo que sucede cuando el Cordero ejecuta o hace la apertura del libro de los decretos de Dios. A eso también, como mismo Apocalipsis titula, son los 7 sellos. Este libro está sellado con 7 sellos. Y ahora en esta sección nos va a explicar esa apertura del libro. La sección corresponde desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, versículo 5. Esa sección contiene lo que sucede con los 7 sellos. Se puede dividir, o está dividido, escrito, estructurado de la siguiente forma. El capítulo 6 nos narra los primeros 6 sellos. En el capítulo 7 hay un interludio antes de mostrarnos qué hay en el 7º sello. Y el capítulo 8, versículos 1 al 5, se nos narra la apertura del 7º sello. Nuevamente, es una sección completa. Como vimos capítulo 4 y 5, que es una visión, nosotros lo vimos por parte, por el contenido que tenía para sacar el mejor provecho. Igual nos va a pasar el día de hoy. Es una sección que tiene una serie de detalles que serán de beneficio y bendición para nuestra alma. Y es muy extensa para poderlo ver en una sola clase. Así que el día de hoy nos vamos a enfocar en solo el capítulo 6. El capítulo 6, al mismo tiempo, lo podemos subdividir en 3 partes. Primera parte, se nos muestra que Cristo usa las fuerzas celestiales malignas para infligir pruebas a las personas a lo largo de la era de la iglesia para purificación o castigo. Esa primera parte corresponde del versículo 1 al versículo 8. Allí vamos a ver la apertura de los primeros 4 sellos. Vean lo que estoy diciendo. Con la apertura del primer sello se nos muestra que Cristo, con su ascensión y con haber ganado esa redención a través de su sacrificio, Él se ha ganado el poder, la soberanía para usar las fuerzas celestiales malignas, para infligir prueba a las personas a lo largo de la era de la iglesia, para purificación o castigo. La era de la iglesia, recordamos el capítulo 1, se nos narra desde aquel punto de la primera venida del Señor Jesucristo, incluyendo su vida, su muerte y su resurrección, hasta su segunda venida. A ese periodo algunos teólogos lo llaman la era de la iglesia, que también nosotros lo entendemos como explica el Nuevo Testamento, los últimos tiempos, el final de los siglos, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder con la toma del Cordero del libro de los decretos de Dios va a suceder desde la ascensión, resurrección, ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Y lo que nos explican estos sellos es que Él, como soberano Señor, va a usar las fuerzas malignas celestiales para infligir pruebas en este periodo que tienen el propósito de purificación a los creyentes, y las mismas pruebas tienen el propósito de juzgar a los incrédulos y a quienes no aceptan el reinado de Cristo. Eso lo vamos a ver ahorita, versículos 1 al 8. El segundo punto que vamos a ver nos va a mostrar, es la apertura del 5º sello, versículos 9 al 11,
donde hay un clamor a Dios por parte de los cristianos que han sido perseguidos, muertos y glorificados, pidiéndole a Dios que demuestre su justicia. Los cuales se les responde que eso va a suceder, pero cuando se complete el sufrimiento de todos sus hermanos. Se nos muestra en el quinto sello entonces un clamor a Dios por parte de aquellos que han sido perseguidos, atribulados y muertos, según la apertura de los primeros 4 sellos. Estos han sido así por los enemigos de Dios, que son enemigos de su pueblo. Ellos claman a Dios: Señor, demuestra tu justicia juzgándolos. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero se les responde, se les consuela y se les responde que esa justicia definitiva va a venir, pero cuando se complete el sufrimiento decretado sobre todo el pueblo de Dios. Y en tercer lugar, se nos va a mostrar en la apertura del 6º sello que efectivamente, como respuesta a la oración de sus santos, Dios demostrará su justicia ejecutando el juicio final sobre el mundo incrédulo. Sencillo, ¿sí? ¿Sí, hermanos? Entonces, vamos inmediatamente a ver el primer punto. Los primeros 4 sellos. Lo vamos a ver, esto nos muestra desde el versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Qué vemos allí? Cristo, ¿qué vamos a leer allí? Cristo usa las fuerzas celestiales malignas para infligir pruebas a las personas a lo largo de la era de la iglesia, para purificación o castigo de los incrédulos. Como a manera de resumen, ¿verdad? Antes de ver el detalle, Cristo ha recibido la autoridad del Padre, ha asumido el gobierno del universo en esa ascensión como el Dios hombre, es glorificado. Ahora, con la apertura de los primeros 4 sellos, va a demostrar su autoridad ejecutando sus juicios sobre la tierra, hermano. Ese ejercicio soberano de Cristo, lo que nos muestra Juan, le está escribiendo a las iglesias, es que abarca incluso sobre las situaciones de sufrimiento enviadas por la mano de Dios a todos los que moran en la tierra. ¿Eso qué significa, hermanos? Que Cristo, cuando vemos entonces este aparente mundo caótico, Cristo está gobernando. El sufrimiento sobre la humanidad o sobre su pueblo no se produce de forma indiscriminada ni por casualidad o porque a Dios se le salió de control. Todo lo contrario. El sufrimiento que sucede, Cristo, como Rey soberano, lo está llevando a cabo. De una forma, porque acuérdense que cuando entendimos los decretos de Dios, como lo enseña la Confesión de Londres de 1689, que el decreto de Dios se extiende de una forma, es tan poderosa la sabiduría de Dios, que Él no es responsable por el mal que hacen las criaturas. Pero inclusive el mal de las criaturas está incluido dentro del decreto de Dios. Apocalipsis nos da una demostración de cómo sucede eso. Los eventos que vamos a ver entonces a partir del versículo 1 hasta el 8, esos eventos destructivos, Apocalipsis nos enseña que son provocados o ejecutados o puestos en marcha por Cristo con propósitos redentivos y judiciales. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que un mismo acontecimiento puede tener un propósito noble en la mente de Dios, pero al mismo tiempo de juicio sobre los incrédulos? Uno de los pasajes que nos muestra mejor este momento es Hechos capítulo 2.
Perdón, dije Hechos 2, Hechos capítulo 4. Vean cómo Lucas describe la situación de una de las primeras persecuciones que hubo sobre el pueblo de Dios. Capítulo 4, versículo 27, se han hecho amenazas sobre los primeros cristianos en Jerusalén y ellos, unidos, comienzan a orar a Dios cuando oyeron las amenazas. La oración está descrita desde el versículo 23, pero en el versículo 27 dice lo siguiente: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La responsabilidad sobre aquellos que son enemigos del pueblo de Dios, en la oración los primeros cristianos lo entendieron perfectamente. Sí, Señor, se unieron en su maldad las autoridades civiles romanas, se unieron en su maldad los traidores como Herodes, se unieron contra tu Hijo Jesús los gentiles y también el pueblo de Israel, enemigo de tu Hijo. Y todos ellos hicieron el peor de los crímenes que ha sucedido en la historia de la humanidad, que es juzgar y crucificar al santo Hijo de Dios. Ninguno de ellos va a escapar y va a ser castigado por eso, pero al final de cuentas, la maldad de ellos llevó a cabo los propósitos redentivos de Dios. ¿Se recuerdan lo que leímos al principio? Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus caminos. ¿Quién le puede preguntar a Él qué has hecho? ¿Quién le dio a Él primero para que Él le devuelva? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Lo que está diciendo en la oración de Hechos es que lo que permitió el Padre que sucediera con su Hijo, aunque era la maldad de los hombres odiando al santo Hijo de Dios, Él lo permitió porque de esa forma ellos, ejecutando su maldad, llevaban a cabo los propósitos redentores de Él. El Hijo muriendo estaba comprando un pueblo para su gloria. ¿Qué nos dice eso? Que si el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Lo que está diciendo acá entonces es que Cristo en su acto de soberano, tomando el poder, lleva a cabo permitiendo que las fuerzas celestiales malignas ejecuten su mal, pero paradójicamente ejecutando el mal sobre la tierra, ellos están haciendo expandir el reino de Dios. Sabiduría divina, hermanos. Sabiduría divina. Como dice un pastor que escuché, eso nos ayuda a tener una mente preparada para la aflicción. Una mente bíblica. Bíblica. Entonces, cuando nosotros vemos las realidades de la historia de la humanidad, la historia, el presente y lo que se avecina en el futuro, y uno dice, pero es que este mundo está caótico, en vez de creer que es que Dios se fue y se le olvidó, todo lo contrario. Cristo está llevando a cabo el decreto divino. Que es Cristo, según el capítulo 6, que abre cada sello en la sala del trono celestial, y es Cristo el que le da la orden a cada jinete para que haga y actúe. Hay antecedentes, hay un fundamento también para entenderlo así. Recuerde que estamos considerando en general los primeros 8 versículos, que son los primeros 4 jinetes. Hay en la Escritura antecedentes acerca del entendimiento que estamos diciendo. Zacarías capítulo 6 y Ezequiel capítulo 8. Libro del profeta Zacarías, capítulo 6. Son 3 pasajes, de hecho. Zacarías, capítulo 6. Ezequiel, capítulo 14. Y Levítico, capítulo 26.
Zacarías capítulo 6, Ezequiel capítulo 14 y Levíticos capítulo 26. En Zacarías dice de la siguiente forma, capítulo 6, versículo 1 al 8. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Los colores básicamente los mismos que nos va a narrar Apocalipsis 6, 1 al 8. Caballo rojo, amarillo pálido, uno blanco y negro. Dice, versículo 4, respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos. Noten eso, el próximo domingo vamos a retomar esta imagen. Son caballos, pero al mismo tiempo dice que son vientos de los cielos. Y dice, él respondió, versículo 5, y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, los blancos salieron tras ellos, y los overos salían hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, id recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. No vamos obviamente a ver todo el libro de Zacarías, usted lo puede examinar luego con tiempo, pero el contexto de estos caballos es que Dios va a ejecutar su juicio sobre los enemigos en Zacarías del pueblo de Israel. Recuerden que esto forma un antecedente para la visión que está teniendo Juan en Apocalipsis. Ezequiel capítulo 14 es otro capítulo que nos ayuda a entender los caballos de Apocalipsis con sus jinetes. Capítulo 14, versículo 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortara de ella hombres y bestias. Note que él está hablando de la ira, y hay una maldición sobre aquellos que están rebelados contra él. Hambre, muerte como la espada. Dice 14, si estuvieran en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de la fiera, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajera espada sobre la tierra, dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían ni a su hijo ni a su hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Versículo 21, oiga bien, por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fiera y pestilencia, para cortar de ellas hombres y bestias. Nuevamente vemos un juicio de Dios dividido de 4 formas que tiene que ver con hambre, enfermedades, guerras y pestilencia, que es enfermedades. Lo que dice el Señor a través del profeta Ezequiel, dice, yo lo enviaré mis
4 juicios sobre la tierra. Recuerden que son los antecedentes para Zacarías, que esos 4 juicios se hablan como de 4 caballos, también se le llaman 4 vientos, y en Apocalipsis se le llaman los 4 caballos o los 4 jinetes, lo que comúnmente se oye como los jinetes del Apocalipsis. Y el tercer pasaje le dije Levítico 26. Levítico 26. Hermanos, todo esto que estamos viendo es para ver que Juan en Apocalipsis no está escribiendo al aire, sino que está hablando según lo que dice la misma palabra del Señor. En el capítulo 26, versículo 18, son las maldiciones del pacto. Y en el capítulo 26, versículo 18, comienza Moisés y dice: y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Eso significa, hermanos, que trabajan y no alcanza, que eso es escasez, pobreza. Versículo 22, enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos, os destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número, vuestros caminos sean desiertos. Y si con esta cosa no fueres corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición, también yo procederé contra vosotros y heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora. Entonces, la conquista de un pueblo sobre otro pueblo, ¿quién la trae, hermanos? Son maldiciones del pacto de Dios. En vindicación del pacto. Y si buscares refugio en vuestras ciudades, yo enviaré ¿qué? Pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. ¿Cuáles son las maldiciones que se resumen allí en esa porción? Espada, guerras, conquista, pobreza, inflación, escasez, enfermedad, pestilencia, todos según le hemos dado una teología bíblica de estos juicios de Dios. ¿Quién los lleva a cabo? Dios. Parte de su juicio sobre la gente, sobre el mundo. En Ezequiel en particular, que leímos en segundo lugar, se habla de que a pesar del juicio que venía, ahí en Ezequiel el enfoque es Israel, y que muchos de esos juicios afectarían efectivamente al pueblo, un remanente sería cuidado en medio de los juicios terribles de Dios. Lo que está haciendo Juan es traer los juicios que se anuncian en el Antiguo Testamento y se los aplica esta vez no a Israel, sino tiene como foco principal la iglesia. Y obviamente no solamente son las fronteras de la iglesia, sino que se extiende a todo el mundo. Por lo tanto, los caballos, los jinetes de Apocalipsis 6, 1 al 8, significan que los desastres naturales vistos en el mundo, los desastres políticos que se ven, son causados por Cristo para juzgar a los incrédulos que persiguen a los cristianos y para vindicar a su pueblo. Todo. Ya usted entonces puede entender por qué el mundo está como está. Cristo como resultado del ejercicio de su realeza le da poder a cada jinete y manda a ejecutar los sufrimientos decretados por Dios. Son propósitos redentivos y propósitos judiciales. Ese es el propósito de la primera parte, versículos 1 al 8. El tiempo avanza, había otras cosas que decir, pero creo que está claro el punto. Veamos uno por uno de los sellos. Versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Nuevamente, ¿quién los abrió?
oí una voz de los 4 seres vivientes decir como en voz de trueno, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Respetados comentaristas hablan de este primer jinete que está asociado con el blanco. Y ellos dicen que este primer jinete blanco, este primer jinete con el caballo blanco, dicen que habla de Cristo. Se refiere a Cristo porque en el capítulo 14 se asocia a Cristo, o habla claramente de Cristo montando un caballo blanco. Cristo viene coronado. Y también el blanco en Apocalipsis se asocia mucho con la pureza. Uno de estos comentaristas, uno de los más respetados por mi persona y por todo aquel estudiante serio de la Biblia, es William Hendrickson. Piensa que es así. Pero hay otros también respetados comentaristas que piensan que no. Por el antecedente que acabamos de revisar en el Antiguo Testamento, es necesario ver que los 4 jinetes corresponden a un juicio en 4 formas, que lo vimos en Zacarías, en Ezequiel y en Levíticos capítulo 26. Los 4 jinetes, o los 3 jinetes restantes, llevan a cabo cosas malas. Es muy difícil, si son parte de un juicio divino, desligar al primer jinete de eso. Por lo tanto, como otros comentaristas, yo creo también que el primer jinete más bien es de naturaleza satánica y no asociado con Cristo. Y hay varias razones para eso. Número 1, los caballos de Zacarías, ¿verdad?, que son el presagio de esta visión, están claramente agrupados como uno solo. Y es difícil ver cómo el primer caballo se desliga de los demás. Número 2, el capítulo 12 y 13 de Apocalipsis describen a Satanás engañando a la gente a limitar la aparición de Cristo. Esos detalles los vamos a ver cuando lleguemos a esos capítulos. Número 3, las primeras 4 trompetas que se narran en el libro, como también las 4 copas de la ira, las 4 en conjunto también hablan de juicio. Y es muy difícil desligar los primeros 4 sellos, que son un paralelo de esas imágenes también. Número 4 o 5. En el capítulo 9, versículo 7, los agentes demoníacos se comparan con caballos con corona en la cabeza, que es así como se describe el primer jinete en el capítulo 6. Y por último, Cristo mismo profetizó que antes de su venida vendrían falsos cristos y falsos profetas, que engañarían a muchos. Y en Corintios Pablo dice que Satanás se viste como ángel de luz. Entonces, en conclusión, este primer jinete representa fuerza satánica que intenta derrocar o robar la fe de los cristianos a través de la persecución, las guerras que él desata. Esa persecución, guerra que sucede en la tierra puede ser física y espiritual para la iglesia. A través de las cosas que va a desatar este primer jinete, que se describirán mejor con los próximos 3, Satanás ataca al pueblo de Dios. Pero nuevamente hay que recordar, él actúa, ¿verdad?, en odio y desprecio por Dios, por su Hijo y por su pueblo, pero al mismo tiempo, ¿quién le permite, le da la orden para actuar? Cristo. Cristo tiene el control de todo lo que sucede. Cristo lo está llevando a cabo. Toda la semana pensé en la exposición del capítulo de Hechos que nos hablaron acerca de la guerra espiritual. Y que como Pablo no se puso en un combate cuerpo a cuerpo, con Satanás, ni con nadie, no le interesaba. Pablo lo entendía perfectamente. Aun cuando el enemigo pueda atacar y él actúa en odio y su naturaleza pecaminosa contra Dios y odio hacia el pueblo de Dios, al final de cuentas él está llevando a cabo los propósitos de Dios. Segundo jinete, versículo 3.
Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo. Bermejo significa rojo, hermano. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra a la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Esa espada, la palabra es aquella que usaban los romanos, una espada corta con 2 filos para el combate cuerpo a cuerpo. Es decir, la referencia de que este jinete trae la persecución o la guerra misma. ¿Qué fue lo que advirtió el Señor en Mateo 10:28? ¿Se recuerdan? No temáis de aquellos que tienen poder solamente de quitarles la vida, pero no le pueden hacer nada al alma. Temed más bien a aquel que después de quitarle la vida, puede también destruir vuestras almas en el infierno. Este segundo jinete entonces desata la guerra y las muertes. La palabra dice que se matasen unos a otros, aunque también se ve desde el punto de vista general sobre las guerras, de que se destrocen. Según algunos comentaristas, la palabra dice que esa palabra que se matasen es la misma que se traduce con referencia a Cristo como inmolado. Es decir, una muerte despiadada. Hay un poder satánico donde la gente mata sobre otros de forma despiadada e inmisericordia. Ese poder lo ejecuta este jinete. Y también se aplica para esa forma de perseguir y de matar al pueblo de Dios. Avancemos. Tercer caballo, versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este caballo negro no tiene un arma para causar destrucción física, sino que tiene una balanza asociada con la comida. Lo que está hablando allí, acuérdense los juicios en Zacarías, Ezequiel y Levítico. Si está relacionada con la comida, ¿qué entonces trae este jinete? Escasez. Dice que 1 denario por esta porción de trigo, según algunos dicen que el denario es el trabajo de un obrero por 1 día. Pero la cantidad de trigo servía para su sustento solamente. Ahora, si me das unas harinas que sirven para comer para mí solamente el día de hoy, trabajo todo el día y eso me sirve nada más para el sustento mío, ¿qué pasa con mi esposa y con mis hijos? Escasez. Escasez, inflación. Dice que el precio, según los expertos, estaba el precio de esas cosas 16 veces más de lo que costaba en ese momento. Inflación, escasez. Pero también que el aceite y el vino eran productos más costosos. Ahora, si para los más básicos no tenía, entonces para aquellas cosas de mayor lujo menos. Pero se dice que apenas puede afectar a un sector de la tierra. Eso significa que los que tenían más dinero sí podían encontrar sus cosas. Eso es una historia que yo nunca la he visto. A mí me costó entender eso. Me costó. ¿Cómo eso es posible? Unos sí, otros no. Escasez, inflación, la hambruna que se desataba. Acuérdense que eso es lo que le está pasando en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 9, a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Recuerden lo que vimos en un contexto anterior, que los cristianos para poder trabajar necesitaban unirse a los gremios, a los cuales le demandaban adorar a su divinidad. Los cristianos debían decidir si le eran fieles al Señor o si simplemente, participaban. A la final, un ídolo en el mundo no es nada para poder trabajar y traer comida. Pero entonces, si ellos eran fieles a Cristo,
lo más probable que vendría era hambre sobre ellos. Lo mismo se dice en Apocalipsis 13, cuando dice que la bestia le exigía un sello y el que no tuviera ese sello no puede comprar, no puede vender. La bestia, hermano. La bestia que produce escasez. Ojo, hemos visto que hay muerte por guerras. Lo mismo que dice Ezequiel, mis juicios terribles, dice Dios, lo vimos, lo leímos. En Levítico también dice, también estamos viendo que hay escasez, hambruna. Vamos para el cuarto sello, versículos 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Los otros tres jinetes también producen muerte. Este jinete no tiene un arma, sino más bien se le da un nombre, muerte. La palabra griega usada es Thanatos, que en la versión griega del Antiguo Testamento es la palabra para hablar de pestilencia o enfermedad. Entonces aquí completa el cuadro de los juicios en el Antiguo Testamento. Enfermedad, hambre, escasez, espada, guerra y pestilencia. Todo esto, hermanos, parte de lo que va a suceder cuando, dijimos del principio, ¿cuándo? Desde la ascensión y la toma del poder de Cristo a la diestra del Padre. ¿Y cuándo va a terminar? Ojo, hermanos. Señor, todas estas cosas que pasamos. También hay algo importante. En el orden de los pasajes de Zacarías, de Ezequiel, de Levítico, no se sigue el mismo orden. Lo que significa es que no son cosas que suceden una tras la otra en ese orden. No. Ellas sucederá lo que pasó en el cuarto caballo, de repente pues sucederá lo del 1, en niveles diferentes, en distintas zonas del planeta, en distintas épocas, con mayor intensidad, con menos intensidad. Producirá tantas muertes, producirá menos muertes. Lo cierto es que las cosas que suceden son las que está llevando a cabo el Cordero reinante, llevando a cabo los decretos divinos sobre la tierra, hasta su segunda venida. Romanos capítulo 8. Romanos fue escrito aproximadamente unos 20 o 30 años antes que Apocalipsis. Y ya Pablo le decía a la iglesia de Roma lo siguiente, Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro de espada? ¿Qué estamos leyendo aquí en Romanos 8, hermanos? Estamos leyendo Apocalipsis 6. Y no había sido escrito Apocalipsis. Ya Pablo, ya la iglesia en Roma lo estaba atravesando. Porque ya Cristo había ascendido. Y Pablo le está animando a la iglesia. Versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una mente preparada para la aflicción. Pablo les está diciendo a los romanos, Apocalipsis 6 del 1 al 8. Lo estaban sufriendo. Y él está diciendo, acordando que los creyentes entendidos, a pesar de que sufran eso,
Ellos entienden, están firmes sobre la roca, no, nada me separará del amor de Cristo. Cuando veamos, si Dios quiere, el capítulo 7, vamos a ver cómo el Señor lo hace. Pero eso ya para otra semana. El tiempo ha avanzado. Voy a super resumir, no vamos a durar el mismo tiempo del primer punto, los 2 puntos restantes. Una de las cosas que los voy a resumir también es porque más adelante en otros capítulos retomaremos y me enfocaré con esos puntos de nuevo. Pero terminemos por lo menos el capítulo 6. Segundo punto, el 5º sello se abre y es un clamor a Dios por parte de los cristianos perseguidos, muertos y glorificados para pedir a Dios que demuestre su justicia. Pero se le responde que esa oración, ya los primeros 4 jinetes, es un anticipo de respuesta, pero no completa, pero que será respondida completamente y definitivamente en la segunda venida de Cristo. Versículos 9 al 11. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos. La asociación es con los que del segundo jinete que se le había dado potestad para que matase unos a otros. A los que habían sido muertos en medio de esas tragedias, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, en primer lugar vemos que se le da una consolación, que se le dé una vestidura blanca. Recuerden que para aquel momento vestirse de blanco era estar digno delante de la presencia del Cordero, era un digno. Y se le da consolación y una respuesta preliminar, que descansar un poco más de tiempo. El Señor consuela a su pueblo que ha sido perseguido y maltratado por sus enemigos. Pero lo importante acá, hermanos, también es el contenido de la oración. El contenido de la oración le dice a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? No es una expresión obstinada. ¿Hasta cuándo, Dios mío? No es una expresión obstinada. Es un clamor de pedir que Dios muestre su justicia. Tiene su enfoque en los salmos. Recuerden que hace poco vimos una serie de los salmos. Hermanos, cuando te sientas muy atribulado, cuando alguna de estas cosas te está alcanzando en la vida, tú puedes realmente clamar a Dios. No es necesario decir estupideces en el Facebook, pero sí clamar en la presencia de Dios. Las oraciones son atendidas en el trono celestial. Salmo 6. Salmo 6. Es la oración de Dios pidiendo misericordia en medio de es una oración a Dios. Dice Salmo 6, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Hermanos, es cuando una persona está enferma, un salmo para recordar y orar. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vean que es las palabras de los santos en Apocalipsis 6. Este salmista, en medio de la enfermedad, aparte de física, también su alma está mal. Y le pide misericordiosamente al Señor: Señor, ¿cuándo me librarás de este problema? Versículo 4, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Esto es un clamor sincero, pidiéndole a Dios: Señor, ten un poquito de misericordia conmigo, alíviame este dolor. Una persona con enfermedad física puede orar así, pero ojo, hermanos, el clamor es un clamor pidiendo misericordia al Señor, que el cual puede ser respondido mientras la persona todavía vive, o como dice Apocalipsis, será respondido en la segunda venida de Cristo.
donde toda enfermedad será quitada. Porque yo puedo ser sanado de una enfermedad, hermano. Una enfermedad me puede caer ahorita, duro un tiempo enfermo y puedo ser sanado. Pero algo seguro, me voy a volver a enfermar en algún momento otra vez. Es decir, no terminamos de pasar estos tiempos. Estamos en los tiempos donde no es el paraíso, no esperes el paraíso. Tienes que pedir el regreso del Señor. Porque todo esto se acabará con su segunda venida. No solamente, Salmo 74 también. Salmo 74, versículo 10. Miren el versículo 1. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para ser la tribu de herencia, ese monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque, y ahora con anchas y martillos, que tengo una mancha aquí, versículo 8, dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez, han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador. ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempos antiguos. ¿Qué estamos viendo allí? Apocalipsis 6. Porque ellos ven que hay una multiplicación del mal, se blasfema el nombre de Dios abiertamente y el salmista está sufriendo la parte de la conquista, porque este es un salmo posexílico. Y es un clamor a Dios, Señor, ¿cuándo se va a detener esta tribulación? Y por último, el Salmo 79:5, que dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Un clamor para que se manifieste la justicia de Dios. La misma idea se expresa por Pablo en Romanos 3, versículos 25 al 26, donde Pablo plantea un dilema divino. ¿Cuál es el dilema divino? De que el pecado debe ser castigado. Si el pecado no es castigado, eso afrenta el carácter de Dios. Dios es justo, debe castigar el pecado. Por lo tanto, para manifestar su justicia, en este tiempo, Dios aplicó su ira sobre el pecado para poder perdonar a un pueblo. Y eso lo explica Pablo, demostrando lo que lo hace en la cruz, poniendo a Jesús como propiciación por nuestros pecados. El dilema es entonces que Dios, para que su carácter justo y santo no sea manchado, debe ejecutar justicia sobre la tierra. El clamor del Salmo 6 entonces es que viendo los males que suceden en esta tierra, nosotros podemos estar seguros que Dios va a hacer justicia, porque son manchas su carácter. El clamor de hasta cuándo es, Señor, manifiéstate justamente. No es un anhelo de venganza personal, es un anhelo de no ver el carácter de Dios manchado. Muy diferente para la razón de las oraciones imprecatorias. ¿Se recuerdan que el Pablo también les dice a los romanos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos? Porque él dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando nosotros entonces sufrimos una injusticia por alguien y podemos denunciarlo a las autoridades civiles que son brazos de Dios para que ejecuten la justicia, para que castiguen la injusticia que se nos ha hecho. Pero resulta que esa autoridad civil es peor que el que nos hizo el mal. ¡Oh, qué rabia! Me voy a vengar yo mismo.
Hacer eso es no entender Apocalipsis 6, 9 al 11. Porque aunque yo no vea la justicia con mis propios ojos en el tiempo que yo lo quiero, lo que puedo descansar es que definitivamente la justicia de Dios vendrá. Primero, con los 4 juicios declarados en el 1 al 8, principalmente. Pero si yo viera que en ese tiempo aún no se aplica la justicia sobre lo que yo creo que debería haber, yo puedo descansar que Él la va a ejecutar. Seguro que la va a ejecutar. Por eso al creyente se le llama no vengarse personalmente. No vengarse, sino dejar lugar a la ira de Dios. Encomendar su causa al que juzga rectamente. Ojo, hermanos, cuando entonces se trata en relaciones sociales que podemos usar lo que Dios ha establecido, en este caso autoridades civiles, denunciar a la policía, usar esos cuerpos que Dios dejó, pero si ellos no lo aplican, nosotros podemos confiar en que Dios va a aplicar justicia porque sí. Y por último, ya mucho más brevemente, se lo dice a los cristianos que ellos van a hacer, Dios nos mostrará su justicia ejecutando el juicio final sobre el mundo incrédulo. Versículo 12. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Estas catástrofes cósmicas que se nombran son un eco de Isaías y de Joel. El significado de estas alusiones al Antiguo Testamento es enfatizar no solamente el hecho del juicio definitivo, porque ya han habido unos juicios, recuerden, capítulo 6, 1 al 8. Han habido unos juicios, pero esos juicios no son definitivos. Hay gente que todavía parece librarse de esas cosas. Pero lo que está enfatizando es que no, seguro ahora viene el juicio definitivo. Y lo que se habla acá es del juicio final. Hace poquito vimos la Confesión de Londres y habían 3 elementos de ese día, ¿verdad? El tiempo, ¿cuándo será? Su segunda venida. ¿Quiénes serán juzgados? Todos los hombres. Cuando se habla entonces de las catástrofes naturales, se habla entonces de que el hogar aparentemente seguro de los habitantes de la tierra se les va a fallar. Y todos comparecerán ante el tribunal de Cristo. Eso nos enseña apenas el capítulo 6 y no hemos visto toda la visión. Con el favor del Señor, hermano, pastor, si estamos viendo en la apertura del 6 el juicio final y ya de ahí no hay más nada sino la vida eterna, ¿en qué consiste el capítulo 7 y el capítulo 8 con la apertura del 7º sello? Bueno, eso lo vamos a ver si Dios quiere la semana que viene. Por lo tanto, hermanos, hasta el momento podemos entender que nuestro Dios es soberano. Cristo gobierna sobre este mundo. Y algunas cosas de verdad que sufrimos, hemos sufrido, sufrimos, y que seguramente sufriremos, están en manos de nuestro Dios. Leemos este pasaje y finalizamos con una oración. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4.
versículo 12. Nuevamente vamos a ver Apocalipsis 6 en este pasaje. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En medio de las tribulaciones que estamos llamados a hacer, hermanos, continúa haciendo el bien. El bien es lo que te dice Dios que hagas, pues. ¿Qué debo hacer yo entonces en todo momento que estoy atribulado? Haga lo que el Señor le mandó hacer en su palabra. Sé fiel hasta la muerte y el Señor se encargará de nosotros. Gracias, Señor.